Billete. Hoy, como pudieron ver en el título, los traigo a un hotelito que para mí la verdad es súper importante y estaba loco por conocerlo. Él se llama el Hotel Nacional de Cuba, como pudieron ver ahí en el título. Y les voy a estar ahora hablando un poco sobre la habitación. Y por supuesto les vamos a estar mostrando imágenes del hotel completo. Y por supuesto les vamos a estar explicando un poquitico de qué va este hotel. Aquí estamos en la habitación. Miren qué belleza. Es una habitación clásica, no tiene tantos lujos como los otros hoteles modernos que están haciéndose ahora, pero sí tiene un detalle lindísimo que me encantó. Esto parece ser un closet, pero no lo es. Acá, cuando tú abres aquí, es que está aquí el televisor. Y qué cosa más bonita que ver. Bueno, ustedes saben, quédense hasta el final del video y ustedes saben, suscríbanse, Piquete. Suscríbanse. Ah, miren, la señorita quiere salir también. Esta es la bella Sari, me está acompañando, es mi amor, es mi compañera, es la que va a usar conmigo estas dos camas que hay aquí. Bueno, ya saben, suscríbanse ahí, Piquetón. Miren esta vista qué bonita que tenemos aquí, miren esto aquí, abriendo aquí. Sí, pero no nos tocó el mar. No nos tocó la parte que hay para el malecón, pero miren esto, la ciudad. Está muy lindo. Ellos no saben que yo estoy cansado de ver ya la ciudad. Mañana vamos a hacer el recorrido histórico. Vamos a ver si hacemos el recorrido histórico, si tenemos la oportunidad. Y si lo podemos hacer solo, mucho mejor para que sea centrada la atención. Vamos a desempacar y nos vamos por Piscinón. Nos vamos por Piscinón, que hay dos piscinitas. La original y la que se hizo después. O sea, que se le hizo nueva al hotel, dada la capacidad tan grande que tenía. Esto es un hotel histórico. Fíjense si es histórico, que este es el mismo piso del año 1930 de cuando se inauguró. ¡Ay, ya! Miren, un piso así como unos mosaicos, una cosa. O al menos eso fue lo que me dijo el maletero. Bueno, Piquete, nos vemos. ¡Suscríbase ahí! ¡Suscríbase ahí! Dada su majestuosidad de los años 30, alojó a personalidades de las más grandes de aquellos tiempos. Las familias de la mafia americana, por ejemplo, mencionar algunas. Siendo hoy uno de los hoteles, por así decirlo, insignia de Cuba, continúa una tradición histórica y un legado para Cuba, dejando así un recuerdo agradable a todo el que lo visita. Tenemos la bañadera, miren qué bonita. Gel dental, mira, pasta de dientes. Hotel Nacional de Cuba. Y esto es... Esto como ya es. Jaboncito, papel sanitario, por supuesto el bañito. Aquí tenemos la secadora de pelo. Y aquí estoy yo. Por supuesto, querido contribuyente. En 4 idiomas. Para una casualidad. Aquí viene mucha gente famosa. O al menos eso era en los tiempos antes. A ver, vamos a hablar un poco. Hablándote como cubano y haciéndote la misma pregunta que me hice yo, ¿vale la pena ir a este hotel? ¿Vale la pena gastar el dinero que cuesta? Porque más adelante vamos a estar hablando y les voy a decir exactamente cuánto me costó a mí esa única noche que estuvimos nosotros ahí, o sea, y parte del día también. A ver, yo creo que sí, porque si eres un poco curioso como yo, te va a interesar dar el recorrido histórico que sobre las 11 de la mañana, aproximadamente 11:30, 11:30, el hotel te brinda, y es totalmente gratis,
O sea, es gratis. O sea, no tienes que pagar nada, ¿ok? Ahí te van a explicar muchas cosas históricas del hotel y te llevan por los lugares, como se dice, los más relevantes, los que más te puedan llamar la atención a ti. El salón de los famosos, el salón donde hacen todas las reuniones y esas cosas. Y por su parte también puedes disfrutar de la piscina, de la comida, de la bebida. Y al final la pasas bien en familia. Las instalaciones del hotel tienen muy buena limpieza. Las piscinas, ambas muy buenas y bien tratadas, al igual que la gastronomía, que es bastante variada, por cierto. De todo para tomar, lo que ya sabes, un poco caro. A veces a nosotros se nos va un poco de las manos, pero bueno, es bueno tener la posibilidad, aunque sea, de poder acceder a ellas de alguna manera. Y creo que fue una de las cosas que más me gustó, comparando también esto con la atención que por su parte recibimos. Muy buen trato. La verdad, nosotros la pasamos bien. Espero que ustedes la pasen también igual. Muchachos, ¿cómo estamos? Estamos en el Salón de los Famosos. Miren qué bonito este lugar. Tenemos fotos de todas las estrellas que han pasado por este lugar, en todo el techo y parte también de lo que viene siendo la parte del bar. Este es el bar, toda la parte que está de atrás, por supuesto. Lo mejor de lo mejor se encuentra en esta parte de aquí. Este es el Salón de los Famosos, es decir, el lugar donde más les gustaba, me imagino yo, a los famosos venir. Aquí tenemos unas estatuas muy bonitas que están. Aquí de aquí atrás se parece mucho a Benny Moré, aunque es más chiquitico y tiene la cara un poco más bien. Tiene un tabaco original, es decir, un tabaco que no es parte del estatua, sino un tabaco real, como se dice. Vamos a este televisor que está bien pequeñito aquí y miren una vitrola original. No sé si estará en funcionamiento, creo que sí, porque tiene inclusive unos discos por dentro. Y tenemos aquí también un juego de blackjack, creo que se llama esto. Creo yo que se llama así. Y miren esta parte de aquí atrás, familia. Creo que esto es uno de los lugares más bonitos y creo que es uno de los lugares en los que Cuba tiene un gran tesoro. Espero que les gusten las imágenes que les voy a dejar a continuación para que puedan deleitarse, por supuesto, de la belleza de este gran lugar. Hay una maqueta incluso muy bonita también aquí, cerquitica. Se las voy a estar dejando en imágenes. Quédense ahí para que sigan viéndolo hasta el final. Miren qué bonito este lugar. Muchas personalidades han pasado por aquí. Es imposible leérselas todas y espero que algún día se meten en alguna de las páginas de aquí del Hotel Nacional y puedan ver toda la gente que ha pasado por aquí. Digo yo, para que le guste algo de historia, por supuesto que sí. Familia, en realidad miren todas las personalidades que han pasado por aquí. Es una cosa preciosa. Hasta Winston Churchill, creo que lo tenemos por ahí cerquita. Míralo aquí. Miren qué cosa más bonita. Muchas cosas lindas, muchas cosas históricas que han pasado por aquí y de personas que han dejado su huella. Aquí tenemos lo que viene siendo primera nómina de los trabajadores. Miren la primera nómina de los trabajadores del hotel. Los nombres reales, cuánto cobraban. Sí, creo que estas cruces de aquí son si faltaron, ok. Inclusive uno sello de la República de Cuba. Y el manager en ese entonces, apellido Taylor, ¿no? Sí, Taylor. Esto es un baúl, miren qué bonito. Baúl que quedó olvidado en el año 1930 en el hotel. Entonces, cuarto equipaje del hotel, no se siente sobre el baúl, por favor. Ah, sí, no estamos pensando en eso ahora. Miren cuánta historia. Miren cuánta historia tenemos delante de nosotros. Espero que las estén disfrutando como mismo la estoy disfrutando yo. No sé si se aprecia bien. Vajilla original que usaba el Hotel Nacional de Cuba. Miren esto. Una imagen real, foto de la escuela Ana Betancourt en el frente del hotel. ¿Cuántas personas? Mira para que... Tirantes de pantalones usados en la década del 40. Foto, esta fiesta de 15 años de Rebeca Macías Ávila en el Salón Aguilar del hotel el 2 de marzo del año 76. Los 15. La de esta señora. No sé quién es esta señora. Si alguien sabe, por favor que me diga en los comentarios qué tal y qué les parece. Esto que tenemos aquí es una cosa linda. Miren esto. Esto es 2 botellitas de Coca-Cola. 2 sobres timbrados del Hotel Nacional de Cuba. Yo espero que les esté gustando el video, por supuesto. Para la historia de nuestro país,
este hotel es clave. Y por supuesto, la historia de nuestro país es tan extensa como la de este hotel. Espero que algún día ustedes también lo puedan visitar, al igual que lo hice yo, y me quedé asombrado con la cantidad de personalidades que dejaron un recordatorio para que nosotros pudiéramos leerlo, y en agradecimiento a este hotel y a su hospitalidad, por supuesto, que también guarda entre sus paredes. Espero que el video les guste, familia. Espero que puedan conocer un poquitico más a través de este video, y por supuesto les exhorto a investigar un poquitico más sobre este hotel, y se darán cuenta que es muy poco lo que yo les estoy diciendo aquí, porque así lo siento yo, y porque así me quedé, porque me quedé con ganas de más de conocer este hotel, y por supuesto seguir disfrutando, porque la piscina estaba muy buena, la verdad, la comida muy bien y los servicios también. Seguimos con el video, no se vayan. Ya saben lo que tienen que hacer, ya nos vamos echando ya, y con esta vista que tenemos aquí de La Habana, que no sé si la podrán ver bien, miren para acá, está toda la zona del Peado, el Forza y etcétera. Ya nos vamos despidiendo, por supuesto. Como siempre les digo, caballeros, sonríanle a la vida. Ay, qué rico. Vienen a Sari por aquí, que también ya recogió todo, ya lo dejamos recogidito todo, menos la gama, que eso no me corresponde a mí. Y entonces, suscríbanse, piquete. Nos vemos la próxima. En estos días nos vemos con un videito nuevo. Nos vemos por aquí.